Tenemos una predicción bastante común con respecto al futuro de la humanidad, que es la singularidad. Y esto se refiere a un momento en que nuestra tecnología alcanzaría una etapa tan avanzada que cambiaría la naturaleza humana y en cierto sentido crearía una utopía a partir de nosotros mismos, que seríamos mucho más avanzados. Las tecnologías que se asocian a esto en general incluyen la mejora biológica, también estamos hablando de la inteligencia artificial, las interfaces cerebro-computadora y el transhumanismo. Pero cabe la pregunta de si esto es o no probable. Tenemos determinadas cuestiones con respecto a los límites de un crecimiento exponencial. En los Estados Unidos, por ejemplo, el crecimiento anual promedio del PBI real durante los 40 trimestres anteriores vienen en constante descenso desde la década de 1950. Tenemos que el siglo XXI vio un aumento muy pequeño del PBI real, que es el PBI ajustado por inflación. A nivel mundial se observa también una tendencia similar. Entonces, utilizando los datos del PBI real mundial, encontramos una disminución en la tasa del crecimiento mundial, del 4,7% a finales de los 60 a solo 1,3% a finales de los 2000. Las tasas de crecimiento más rápidas se encuentran en aquellos lugares que están completamente subdesarrollados, como puede ser África, algunas partes de Sudamérica, el sudeste asiático, China también. Entonces tenemos que el crecimiento económico ocurre donde quedan muchos recursos o donde ningún conflicto violento hizo que estos recursos sean inaccesibles. Ninguna economía desarrollada escapó a la tendencia a la disminución de las tasas de crecimiento, y Japón, por ejemplo, pasó de tener una tasa de crecimiento del 7% a alrededor de cero en los últimos años. Se puede observar también una estabilización similar en la esperanza de vida global. Nuevamente podemos ir hacia Japón, donde venía creciendo mucho la esperanza de vida, pero llega a un límite, obviamente. También hay otras cuestiones, como puede ser el coeficiente intelectual, que luego de que mejorara la nutrición, también mejoraran los sistemas educativos, el entorno en general, aumentaron, pero luego se estancaron. También tenemos lo que sería la cantidad de millas recorridas por cada persona, esto si vamos a Estados Unidos, que utiliza mucho los vehículos, y tenemos que esto se estabilizó. Ya no hay un crecimiento de cuántas millas o kilómetros recorre una persona en Estados Unidos en su vida. Y si vamos a Europa, de hecho, ya esto viene bajando, la cantidad de millas que recorre una persona. También algo muy interesante es que en las economías desarrolladas vemos que hay una pequeña disminución en el uso de energía en comparación con los años 70. Y tenemos que esto está relacionado a que el uso de la energía es mucho más eficiente. Por ejemplo, la producción de acero representa el 5% del uso mundial de energía. Sin embargo, en los países desarrollados ya no se registran mejoras en la eficiencia energética en relación a la producción del acero. La eficiencia energética no solo se puede ver en ese sector, sino también en lo que sería el transporte aéreo, donde vemos también un estancamiento desde por lo menos el fin de la década de los 90. Hay algunas mejoras, pero esto es a costa del bienestar que tienen los pasajeros. También tenemos que hay una mejora en la eficiencia de los combustibles, del uso de combustibles en automóviles. Y tenemos un ejemplo muy interesante, que es que desde 2003 ya no existe más la opción de que una persona pueda volar desde Londres a Nueva York a velocidades supersónicas. Entonces tenemos que, inclusive la velocidad de vuelo ya se estabilizó más o menos, que no hay más eficiencia posible en relación a como estamos ahora. Entonces tenemos que pensar, con respecto, ya volviendo al tema principal, el tema de la singularidad, que tendríamos que ver un quiebre, una ruptura de estas tendencias. Ahora, si suponemos la cantidad de recursos que se necesitaría a los precios actuales, entonces no habría una singularidad posible, sino más bien una estabilización. De hecho, hay gente que dice que se están agotando los recursos no renovables y que esto sugiere que va a haber prontamente una disminución en el nivel de vida que es inevitable. Entonces, ya podemos ir a cuestiones más específicas, a lo que sería dos de las tecnologías que se nombra con respecto a esto, la biotecnología y la inteligencia artificial. Primero que todo hablemos de la biotecnología. Cada vez se cree más que la inteligencia humana no es tanto un producto de ciertas mutaciones, sino más bien un producto de la ausencia de mutaciones. La inteligencia es el producto del funcionamiento saludable de una amplia variedad de procesos en nuestro cuerpo. Un estado de salud general y una baja carga mutacional se traduciría así en una mayor inteligencia en nuestra especie. Y esto representa el primer desafío que enfrentaría la humanidad en la búsqueda para aumentar la inteligencia.
su propia inteligencia. Entonces, en lugar de aumentar la inteligencia dotando selectivamente a las personas con una mutación en particular, habría que, por el contrario, examinar a las personas para detectar una amplia variedad de mutaciones y evitarlas. Pero acá hay otro problema, ya que demostrar que una mutación en cualquier persona en particular conduce a una inteligencia sutilmente reducida es muy difícil, ya que estas mutaciones pueden estar limitadas a ciertas familias, lo que hace aún más difícil separar los efectos ambientales de los efectos genéticos. Bueno, suponiendo que se supera este obstáculo, hay otra serie de problemas que aparecen. La naturaleza del proceso de fertilización tiende a seleccionar los espermatozoides más sanos, que tienen muy poco daño genético. Eludir este proceso a través de la fertilización asistida significaría aumentar la carga mutacional de esos niños, lo que impacta negativamente en su inteligencia. Discriminar los distintos embriones producidos para saber cuáles están libres de mutaciones que buscamos eliminar es también un proceso invasivo que tiene efectos perjudiciales para el embrión, ya que implica seleccionar una única célula y destruirla. Tenemos ya experimentos con ratones en los cuales los que se sometieron a un diagnóstico genético previo a la implantación resultaron en adultos que sufren peor memoria y mayor peso corporal. Tenemos también que introducir material genético extraño en un organismo tiene efectos muy negativos. Además que este material genético introducido se reorganiza periódicamente. También tenemos que muchas veces este material genético introducido, ya no en humanos, estoy hablando de otras especies, plantas, otros organismos pequeños, no se transmite. Entonces tenemos que se elimina selectivamente el genoma de forma sistemática. Entonces los transhumanistas que argumentan que los humanos algún día aportarán cromosomas extras sintéticos que nos van a dar habilidades sobrehumanas, están promoviendo una narrativa de ciencia ficción por ahora, obviamente, ¿no? Otra de las ciencias que se señala es la cuestión de la inteligencia artificial. Hay distintos proyectos para simular un cerebro humano que hasta ahora no lograron ni siquiera estar cerca. Actualmente hay un proyecto que utiliza una supercomputadora con más de 8000 procesadores en paralelo para simular 10.000 neuronas. Teniendo en cuenta que el cerebro humano tiene 10 a la 12ª de neuronas, los humanos se enfrentarían a la tarea de construir y ejecutar 8.000 millones de procesadores paralelos para simular un solo cerebro humano. Y tenemos que la famosa ley de Moore, que se refiere a la duplicación del número de transistores en un circuito integrado denso, ya dejó de funcionar. Esta viene desacelerándose y hay muchos que dicen que va a llegar a su fin prontamente. Entonces, vemos que al principio estas tecnologías tienen un crecimiento exponencial y luego se estabiliza. Entonces queda otra posibilidad, que es la que no hablan los que están a favor de que va a pasar la singularidad, que es que la inteligencia humana, el cerebro humano, sea lo más eficiente posible que se puede crear con los materiales que tenemos hoy en día en nuestro universo. Intentar simular esta inteligencia, la verdad que hasta ahora no tiene resultados claros y mucho menos a la hora de hablar de una conciencia artificial. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Quería dar otra visión con respecto a lo que son los avances tecnológicos, ya que a veces se habla de que se está acelerando mucho. Me gustó traer esto, que es más bien una visión contraria. Ver cómo se terminan estabilizando cuestiones que parecían al principio imparables. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Les dejo la pregunta: ¿creen ustedes que sucederá la singularidad o no? Los leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo, gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal, en mis otros canales, Ultra Argentina y Pernado. Nos vemos pronto, saludos.